Ok. Bueno, bienvenidos a esta reunión del mes de julio de la Sociedad Médica de Laboratorio Clínico. Estamos realizando estas actividades que antes eran presenciales de manera virtual desde el año pasado. Así que nos ha resultado bastante bien en la asistencia y en la llegada a distinto público, tanto de Chile, incluso de algunos países cercanos. Mi nombre es Carolina Prieto y soy la presidenta de la Sociedad Médica de Laboratorio en Chile y me acompaña la doctora María Jesús Vial, que también es parte del directorio de nuestra sociedad. Y ella contactó a Natalia, que gentilmente le agradecemos que esté presentando el día de hoy un tema muy interesante. Y quiero contarles que ya tenemos calendario para las siguientes charlas y conferencias y estamos organizando un curso que no les voy a dar ningún avance para que sea sorpresa, pero los vamos a estar informando a través de este canal y de las redes que tenemos también disponibles por el mail, las redes sociales, y también contarles que en mayo del próximo año es el Congreso de ALAPAC, que este año fue en Chile en marzo, y la próxima sede es en Uruguay, en Punta del Este, así que están tratando de que sea presencial. Quedan cordialmente invitados y ya pueden pensar en trabajos libres y también el programa está en trabajo, así que también los dejamos invitados para eso. Bueno, entonces pasando al tema de la reunión de hoy, Natalia Covarrubias, ella es tecnólogo médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, del Laboratorio de Especialidades de Gastroenterología, y hoy día nos trae el tema de enfermedad inflamatoria intestinal y la perspectiva del laboratorio. Entonces dejamos con ustedes a Natalia. Les voy a pedir a todos por favor que silencien sus micrófonos y puedan hacer sus preguntas a través del chat, que las vamos a tener al final de la sesión. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Súper. Entonces, primero que todo, saludarlos a todas y todos los que están hoy día escuchando y agradecer la invitación. Para mí es un honor haber sido invitada por la doctora Vial, sobre todo a hablar de esta enfermedad que me apasiona. Entonces, hoy día vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal desde la perspectiva del laboratorio. Primero, tenemos que entender que la enfermedad inflamatoria es un grupo de enfermedades crónicas que afectan el intestino, que son inmunomediadas, que tienen un compromiso primario en el tracto gastrointestinal. Voy a poner un puntero, perdón. Acá. ¿Ahí se ve la fecha? ¿El puntero? Ya, perfecto. Entonces, como decía, tienen un compromiso primario en el tracto gastrointestinal y se caracterizan por tener periodos de recaídas y de remisiones que tienen una duración indefinida. La etiología no está del todo esclarecida. Hoy en día se entienden como enfermedades multifactoriales y dentro de este grupo de enfermedades las dos principales son, por un lado, la enfermedad de Crohn y por otro lado, la colitis ulcerosa. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre ambas patologías? Tienen muchas diferencias. Hoy en día solamente, o sea, hoy vamos a mencionar solo tres, que son las que tienen alguna relación con los biomarcadores. Primero, como vemos acá, la enfermedad de Crohn tiene un compromiso que es más bien segmentario o parchado, mientras que la colitis ulcerosa tiene un compromiso que es continuo. Enfermedad de Crohn, por su parte, puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el recto, mientras que en colitis ulcerosa tenemos un compromiso que es más bien de recto y solamente de colon. La tercera diferencia que tiene impacto en los biomarcadores es el nivel de compromiso que tiene cada una de estas patologías en la pared intestinal. Es así como en enfermedad de Crohn podemos encontrar un compromiso que conocemos como transmural, es decir, afecta a todas las capas del intestino, mientras que en colitis ulcerosa el compromiso es más bien mucoso y en algunos casos severos podría llegar a ser hasta submucoso. Y eso posteriormente, cuando lo vayamos conversando, vamos a ver que tiene un impacto en la utilidad de los biomarcadores en cada una de estas dos patologías.
Estas patologías tienen una incidencia global que es un aumento, especialmente en los países industrializados, pero ¿qué pasa en Chile? Si bien no tenemos estudios de incidencia y de prevalencia, tenemos varios reportes, entre ellos el que mostramos acá, que es un reporte de la Clínica Las Condes, uno de los más completos que tenemos disponibles, en donde vemos que desde la década del 70 hasta el 2014, que correspondió al reporte, el diagnóstico de estas patologías ha ido sostenidamente en aumento. Como vemos acá, si las tomamos globalmente, un aumento muy sostenido y también para cada patología por sí sola. Acá tenemos enfermedad de Crohn y acá tenemos colitis ulcerosa. Esta serie más o menos representa lo que vemos en la realidad nacional, que es que cada un caso de Crohn se diagnostican 3 casos de colitis ulcerosa. Y en el gráfico de la derecha podemos ver lo que lamentablemente ocurre con la edad del diagnóstico de esta patología, que es una edad muy activa, tanto personal como profesionalmente, se concentra en esta zona. Ahora, ¿cuáles son las causas del aumento de esta patología, no solo a nivel internacional, sino que también a nivel nacional? Primero, no podemos negar que existe una mejora importante en las herramientas diagnósticas disponibles y también en la subespecialización de los médicos, que hoy en día existen excelentes médicos en esta área en nuestro país. Y además tenemos otros factores que son los que se postulan como los principales, que tienen que ver con con los cambios en el estilo de vida y con ciertos factores ambientales que afectan la microbiota intestinal y podrían estar repercutiendo en el aumento del diagnóstico de estas patologías. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por supuesto que, como toda patología, va a partir con la sospecha clínica y se basa en la integración de múltiples variables, teniendo como gol estándar la colonoscopía con biopsia, y como apoyo tenemos tanto la radiología y el laboratorio con los biomarcadores. Lamentablemente no tenemos un marcador diagnóstico específico y patognomónico que nos permita certeramente de parte del laboratorio hacer el diagnóstico, pero tenemos varias alternativas de apoyo. ¿Cuál es el principal desafío al que se enfrentan los clínicos cuando hablamos de enfermedades gastrointestinales y en particular de enfermedad inflamatoria intestinal? Es que al ser una consulta muy frecuente, en general los reportes hablan de que 1 de cada 4 consultas al gastroenterólogo podría estar relacionada con, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que si bien es una patología muy prevalente, no es de mucha preocupación en términos de patología de carga real, porque está dentro de lo que conocemos como las enfermedades funcionales. Entonces, el principal desafío es justamente diferenciar cuando estamos ante una enfermedad orgánica que requiere más estudios más invasivos y más exámenes, y cuando estamos frente a una patología funcional. En Chile existen reportes del grupo de la doctora Madrid, de aquí del hospital, que hablan de que en la región metropolitana podría hasta un 28,6% de la población tener síndrome de intestino irritable. Y el tema acá es que cuando los pacientes consultan por enfermedad inflamatoria intestinal, cerca del 40% de estos pacientes tienen síntomas que son difíciles de distinguir de un intestino irritable. Digamos, diarrea prolongada, distensión abdominal, dolor abdominal, que son síntomas bastante inespecíficos. Por lo tanto, el principal desafío va a ser descartar organicidad. Para eso, por supuesto, los exámenes de laboratorio iniciales que se piden generalmente tienen que ver con evaluar la condición del paciente general, como hemograma, para ver si el paciente tiene anemia, cómo están los leucocitos, las plaquetas, y VHS para ver el estado inflamatorio general. Perfil bioquímico, ahí podemos evaluar albúmina y cómo está el perfil también global, y la proteína C reactiva como marcador de inflamación. Mientras que también tenemos otros exámenes que nos van a apoyar en el diagnóstico diferencial del estudio de diarrea, entre los que tenemos el coprocultivo, el parasitológico, Clostridium cuando sea necesario, y acá tenemos el marcador que se llama calprotectina fecal. ¿Cómo sería el biomarcador ideal en enfermedad inflamatoria? Primero, que ojalá sea no invasivo, que sea fácil de realizar e interpretar, que sea accesible y que sea capaz de cuantificar extensión y gravedad. Si sintetizamos, básicamente esperamos que tenga una elevada sensibilidad para no retrasar el diagnóstico, que es muy importante no retrasar el diagnóstico en la enfermedad inflamatoria intestinal,
y además una alta especificidad para no tener que hacer tantas exploraciones innecesarias, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, estudios invasivos como la colonoscopía. O sea, básicamente un biomarcador ideal en enfermedad inflamatoria nos debería permitir usar eficientemente la colonoscopía. Hoy en día estamos lejos de encontrar este biomarcador ideal, pero existen varias alternativas que las vamos a ir viendo. Primero tenemos los anticuerpos ASCA y PEANCA, que antes tenían bastante relevancia, hoy en día ya no tanto. Tienen una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y no se relacionan mucho con la actividad. Entonces, hoy en día, que para ser muy breve con respecto a esto, porque hoy en día se usa muy poco, su uso se restringe a la diferenciación de los subtipos de enfermedad inflamatoria. ¿Por qué? Porque el PEANCA está más frecuentemente en colitis ulcerosa y el ASCA más frecuentemente en enfermedad de Crohn. Por lo tanto, cuando tenemos dificultades diagnósticas, ya sea porque el compromiso, por ejemplo, de la patología es colónica, pero pareciera ser un Crohn y no hay claridad, en esos casos el uso de ambos marcadores podría ayudar a hacer la diferenciación de subtipos, pero prácticamente en diagnóstico y screening ya no se usan. Con respecto a la VHS, en general sabemos que todos los reactantes de fase aguda van a aumentar la VHS y que su aumento va a reflejar inflamación, pero es un marcador que es inespecífico y que su descenso es muy tardío después de la resolución del cuadro agudo y en general tiene un uso limitado en esta enfermedad. Con respecto a la proteína C reactiva, proteína producida principalmente por los hepatocitos, esta tiene un rápido aumento como respuesta a citoquinas proinflamatorias, ya sea TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, y tiene en general una buena sensibilidad para el diagnóstico diferencial con patología funcional. Pero acá, relacionado con lo que hablábamos hace un momento acerca de estas diferencias que tienen ambas patologías en el compromiso de la pared intestinal, hay que tener ojo porque hay muchos pacientes que tienen colitis ulcerosa que al momento del diagnóstico podrían tener la PCR normal. Mientras que en el caso de enfermedad de Crohn también hay cerca de un cuarto de los pacientes, de manera mucho menos frecuente que en colitis ulcerosa, pero también ocurre. Ahora, ¿por qué en Crohn es menos que en colitis ulcerosa? Aquí lo que ocurre es que como la colitis ulcerosa tiene un compromiso más superficial, como dijimos, de la mucosa e incluso submucosa, la respuesta es más local del intestino. Por lo tanto, la proteína C reactiva no aumenta tanto. Mientras que en la enfermedad de Crohn, al tener un compromiso transmural, tenemos un efecto más sistémico y la respuesta de proteína C reactiva efectivamente es mayor. Además, en enfermedad de Crohn se ha descrito que incluso los adipocitos mesentéricos son capaces de generar proteína C reactiva en base a la inflamación local. ¿Cuáles son las limitaciones de este marcador? Primero, que no es exclusivo de inflamación intestinal, y segundo, que existe un porcentaje de personas, de individuos sanos, que en general no responden con proteína C reactiva a pesar de tener estado inflamatorio activo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar este marcador, pero si el paciente al momento del diagnóstico tiene una proteína C reactiva alta, este marcador nos va a servir también después en el seguimiento. Ahora, si al momento del diagnóstico este marcador está anormal, su uso también se va a limitar en el momento del seguimiento. Eso siempre los clínicos lo consideran. Ahora, con respecto a calprotectina fecal, esta es una proteína que hoy en día se considera el gol estándar no invasivo para evaluar inflamación intestinal. Es una proteína de unión a calcio y zinc que representa aproximadamente el 60% de las proteínas citosólicas de los neutrófilos, y si bien aún se siguen estudiando, parte de las propiedades que tiene, que ya se han descrito, son propiedades antimicrobianas, un efecto antiproliferativo e inmunomodulador. Su síntesis en general aumenta en procesos inflamatorios, aumenta mucho en suero, incluso en plasma, y aún más en deposiciones, y se correlaciona con la infiltración de la mucosa intestinal por granulocitos. Desde el punto de vista de laboratorio, el marcador es súper útil, ya que no es afectada por enzimas de degradación, por lo tanto se elimina de manera intacta, y además es estable a temperatura ambiente durante un máximo de 7 días, lo cual facilita mucho la toma y el traslado de la muestra. Y los primeros estudios que se hicieron con respecto a este marcador cerca del año 2012, cuando se empezó a usar como un marcador potencialmente útil en la clínica,
reportaban que, y eso todavía se mantiene, que tiene una sensibilidad muy alta, de 87%, para identificar hallazgos clínicamente significativos en el tracto gastrointestinal. O sea, cualquier hallazgo, aquí no habla de ninguna patología en particular, sino que cualquier hallazgo clínicamente significativo, con mucho mejor rendimiento en colon que en intestino delgado. Y es por esto que también va a tener mejor rendimiento para colitis ulcerosa, por lo que mencionábamos al inicio, que tiene principalmente afectación colónica, y un poco menos de rendimiento en Crohn, sobre todo cuando el compromiso es más ileal o más alto, más de intestino delgado. Aquí les muestro solamente para que se hagan una idea que desde el año 92, cuando se publicó el primer paper de calprotectina, hasta el día de hoy, el interés científico y las investigaciones que se han hecho con respecto a este marcador han ido en aumento exponencial, ya que cada vez se encuentran más utilidades y más kits diagnósticos que se han desarrollado para hacer este marcador. Ahora, ¿cómo es que aparece la calprotectina fecal en las deposiciones? Acá observamos la pared intestinal y cuando tenemos inflamación tenemos un aumento en la permeabilidad del intestino. Va a haber una migración importante de polimorfonucleares que no van a secretar activamente la calprotectina, sino que al ejercer su acción van a morir por apoptosis y de esa manera es como se libera la calprotectina al medio. Y en la medida que la materia fecal va avanzando por la pared intestinal, se va absorbiendo la calprotectina y es así como aparecen deposiciones. Y es por esto que les menciono que puede ocurrir a veces que la presencia de calprotectina en niveles elevados no va a tener necesariamente que ver con leucocitos fecales positivos, por ejemplo, o con la presencia de granulocitos en la deposición, porque la calprotectina se libera cuando estos mueren al ejercer su acción en la zona de la inflamación. ¿Cuál es el rendimiento que tiene este marcador para distinguir enfermedad inflamatoria de intestino irritable? En general, los reportes dicen que tiene muy alta sensibilidad y especificidad, cerca de 93, 96% respectivamente, y tiene un muy buen valor predictivo negativo para enfermedad inflamatoria. Calprotectinas negativas descartan prácticamente en un 99% la probabilidad de que ese paciente tenga una enfermedad inflamatoria. Ahora, dentro de lo que mencionábamos hace un momento, del cómo sería el biomarcador ideal, calprotectina algo de eso puede cumplir, y es así como se ha demostrado que ha permitido, su uso en la clínica ha permitido reducir de manera muy importante el número de adultos que requieren colonoscopía, ya que una calprotectina normal podría evitar y de hecho lo hace, un montón de estudios invasivos. Así como en general se habla de que reduce entre un 60 y un 70% las colonoscopías que podrían haber sido potencialmente evitables, con calprotectina se logra hacer esta discriminación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la enfermedad inflamatoria no es la única causa de elevación de calprotectina. Acá muestro la lista que se ve bastante amplia de todas las causas que pueden elevar la calprotectina. Entre ellas tenemos infecciones, tenemos, por ejemplo, el cáncer colorectal. Cerca del 90% de los pacientes con cáncer tienen calprotectina elevada. Tenemos el uso de algunos fármacos, como por ejemplo los AINES, que en algunos pacientes generan enteropatía y pueden dar falso positivo. Eso nos motivó en el instructivo que le damos a los pacientes para la parte preanalítica, que los pacientes tienen que estar al menos 2 semanas sin consumir AINES antes de tomarse la muestra. Y múltiples otras enfermedades que pueden aumentar la calprotectina. Por eso hay que tener en cuenta que si bien es un marcador que hoy en día se asocia mucho a enfermedad inflamatoria, es un marcador de inflamación intestinal. Por lo tanto, cualquier patología que curse con inflamación intestinal va a aumentar el marcador. En ese contexto, nosotros hace un par de años publicamos un trabajo en donde planteamos este algoritmo que lo adaptamos de un trabajo europeo que se usa bastante hoy en día, que permite darle un uso a la calprotectina en un contexto de no hacer tanto estudio, más allá que la calprotectina en un paciente que consulta por una diarrea crónica, dolor abdominal, distensión abdominal. Y es así como, partiendo con la evaluación de síntomas y signos clínicos,
Si el paciente tiene signos o síntomas de alarma, como por ejemplo baja de peso importante o sangrado, por supuesto no se pierde el tiempo, se deriva al especialista y a la colonoscopía, mientras que si el paciente no tiene signos o síntomas de alarma y pareciera ser más funcional, ahí la calprotectina fecal tiene un rol muy importante. Y es así como si la calprotectina fecal está negativa, o sea, tiene menor a 50 microgramos por gramo, estamos frente a una probable enfermedad funcional, un probable síndrome de intestino irritable, y si el paciente tiene una calprotectina sobre 150 microgramos por gramo, aquí hay inflamación intestinal, y el paciente debe ser derivado al especialista y eventualmente indicar colonoscopía. Mientras que tenemos un rango intermedio, que hoy en día se conoce como este rango indeterminado, en donde cuesta mucho tomar decisiones, ya que es un rango que, como lo muestra aquí mismo el algoritmo, no está ni de un lado ni del otro. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando un paciente tiene niveles de calprotectina en ese rango? Primero, el clínico debe excluir otras causas de inflamación. Por ejemplo, que el paciente haya estado cursando con una infección, o que el paciente esté con AINES, o cualquier otra circunstancia que podría haber elevado la calprotectina, y eventualmente debe plantearse la posibilidad de repetir la calprotectina. ¿Cuándo? 4 a 6 semanas después o ante un nuevo brote de los síntomas. Y con el segundo resultado, volver a evaluar si la calprotectina normaliza, probable enfermedad funcional. Si la calprotectina se eleva, derivar a especialista y sugerir la colonoscopía en caso de ser necesario. Y aparte de tener un rol en el diagnóstico y en el screening inicial, los biomarcadores también tienen un rol en el monitoreo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es así como nos van a permitir evaluar la actividad de la enfermedad, la eficacia de la terapia y algo muy importante que es la detección temprana de recaídas. Es decir, cuando el paciente está en remisión, si el marcador se eleva, con muy alta probabilidad el paciente va a recaer en el futuro, 3 a 6 meses después. Entonces da señales de alerta de que hay que hacer ajustes en la terapia o seguir más estrechamente a los pacientes. Dentro de los marcadores que se usan para evaluar la actividad en la enfermedad inflamatoria intestinal, mostramos en esta tabla lo que se usa principalmente, que es los estudios endoscópicos como gol estándar, los índices clínicos basados en síntomas que no tienen muy buena correlación con el gol estándar, pero que son bastante prácticos de usar, por lo cual se usan. La proteína C reactiva, que con las limitaciones que ya mencionamos, también puede tener un rol, sobre todo en los pacientes que debutan con niveles elevados de proteína C reactiva, que tiene una correlación moderada con el gol estándar, y la calprotectina fecal, que tiene una buena correlación con el gol estándar y es un marcador bastante práctico. Por lo tanto, para evaluar la actividad en estos pacientes, se integran todos estos factores con sus ventajas y limitaciones, y de esa manera se puede hacer un seguimiento bastante satisfactorio de los pacientes, sin abusar de los estudios endoscópicos, que son muy invasivos, que tienen un costo, que no es fácil acceder a un estudio endoscópico muchas veces, sobre todo en el servicio público. Ahora, todos los que trabajan acá en el laboratorio, me imagino que alguna vez han visto enfrentado a tener que elegir un kit para un determinado analito que uno quiere cambiar, o un analito nuevo. ¿Y qué pasa? Uno se encuentra con tablas como esta, en donde tenemos múltiples ensayos de distintos proveedores, distintos métodos y distintos rangos. Y considerando todos los factores que uno tiene que considerar, finalmente escoge uno. En el caso de nosotros, cuando empezamos con la calprotectina, que fue en el año 2012, en ese momento la calprotectina se usaba solamente como screening. O sea, era importante saber si estaba positiva o si estaba negativa. Y en ese momento hubo varios proveedores que trajeron test como los que muestro acá, que son test inmunocromatográficos, que te permitían saber si el paciente tenía menor a 50, que era negativo, un rango intermedio entre 50 y 200, y niveles mayores a 200, que en ese caso era, hay inflamación, hay que hacer estudios adicionales. Y nos quedamos con estos test bastante tiempo, funcionaban bastante bien y ayudaban a los clínicos en su screening inicial. Sin embargo, con el tiempo esto fue absolutamente insuficiente,
y los clínicos nos empezaron a decir, mira, hay estudios que muestran que calprotectina ahora se usa en seguimiento y monitoreo, por lo tanto no nos basta saber si está positiva o está negativa, sino que queremos saber cuánto tiene, para en el seguimiento poder evaluar si es que disminuye, si es que aumenta, los deltas de disminución, los deltas de aumento. Por lo tanto, en ese momento, y me imagino que muchos laboratorios se vieron enfrentados a lo mismo de los que hacen este marcador, tuvimos que cambiarnos de kit. Nos cambiamos en ese momento al que les muestro acá, que es de RBioPharm, que nos permitía cuantificar entre 20 y 800 microgramos por gramo, lo cual en ese momento era fantástico, los clínicos estaban muy contentos con este nuevo rango, hasta que necesitaron ampliar este rango. Entonces ahora 800 ya no era suficiente, sino que necesitaban sobrepasar los 1000. Y en ese momento lo que hicimos, mientras decidíamos qué calprotectina usar para poder satisfacer esa necesidad, empezamos a diluir las muestras que estaban elevadas. Y así logramos abarcar, por ejemplo, con una dilución doble, abarcar hasta 1600 de calprotectina. Por eso, algunos si han visto algún informe nuestro, a veces hay calprotectinas que estaban mayores, antes se informaba como mayor a 800 y hoy en día son mayores a 1600. Hasta que, todo estaba bien con ese kit, hasta que los clínicos comenzaron a usar un nuevo punto de corte que predecía la necesidad de colectomía en pacientes con colitis ulcerosa. Entonces empezaron a usar este punto de corte que es 1922. Con ese punto de corte, hasta el 87% de los pacientes que tienen sobre esa calprotectina van a requerir una colectomía antes de los 6 meses. Por lo tanto, el punto de corte de 1600 tampoco fue suficiente y tuvimos que adaptarnos a esta necesidad y nos cambiamos nuevamente de kit. Hicimos un estudio, comparamos ambos kits que afortunadamente se correlacionaban muy bien y nos cambiamos al que usamos hoy en día, que es este que muestro acá, de Eurimmun, que nos permite medir entre 6,5 y 2100. Les cuento en la experiencia que vivimos nosotros, pero yo me imagino que de todos los que hacían calprotectina les pasó algo similar y sería interesante que si alguien puede compartir su experiencia, nos comente después cómo fueron enfrentando este cambio en la necesidad y en la utilidad de este marcador. Acá les quería comentar una innovación. Como Europa siempre va un paso adelante en términos de salud, les quería mostrar cómo funciona este kit, que es un inmunoensayo de flujo lateral, que se llama IBDOC, que es de Bullman, y permite medir entre 30 y 1000. ¿Cuál es la gracia que tiene este kit? Que lo presentaron hace un tiempo aquí en Chile para ver si la posibilidad de implementarlo, y no sé si alguno tendrá experiencia, pero por lo que yo sé hasta el momento todavía no se logra. Pero ¿cómo funciona esto? Esto funciona básicamente con el paciente midiendo la calprotectina en su casa. Entonces el paciente puede tomar la muestra, hacer la extracción con un dispositivo que facilita mucho la extracción, después ocupar el cassette de flujo lateral, colocar la muestra extraída, y con una aplicación en el celular puede en 12 minutos leer este cassette y cuantificar la banda. O sea, ya no es un test rápido de positivo o negativo, sino que con esta aplicación se logra cuantificar esa banda. ¿Y qué es lo maravilloso acá? Es que cuando el paciente cuantifica la banda, se transmite inmediatamente al equipo de enfermedad inflamatoria que está en el centro médico, el cual puede, generalmente esta parte está a cargo de enfermeras, evaluar si el paciente tiene calprotectinas normales, seguir su seguimiento regular, pero si el paciente tiene calprotectinas muy altas, lo pueden contactar, adelantar la visita, cambiar tratamiento, darle exámenes adicionales, y esto ya se está usando y en general han dado muy bien para el seguimiento estrecho de los pacientes. Esto se usa solamente para los pacientes que ya están... Ahí sí. Esto se usa solamente para los pacientes que ya están diagnosticados con enfermedad inflamatoria, porque requiere una educación muy importante por parte de los grupos de enfermería generalmente, y un seguimiento estrecho. Entonces, interesante, me imagino que en algún momento esto se va a probar acá y vamos a ver cómo funciona.
Algunas consideraciones prácticas que debemos tener con respecto a calprotectina. Primero, que no se recomienda comparar resultados obtenidos con diferentes kits en un mismo paciente, a no ser que se haga un estudio de correlación que demuestre que son comparables. Y esto principalmente porque los antígenos que se usan en la mayoría de los inmunoensayos aún no se logran estandarizar. Este marcador se empezó a hacer en Chile el año 2012, y de ahí hasta ahora ha habido una cantidad impresionante de ensayos que se comercializan, y los antígenos pueden variar, por lo tanto los valores pueden ser diferentes. De hecho hay muchos estudios que muestran que hay kits que dan valores 3 veces por sobre otro, entonces es mejor no comparar, a no ser que se haya estudiado que realmente tienen correlación. El segundo punto es que calprotectina se distribuye de manera homogénea en la muestra. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros podemos pedir que el paciente tome una pequeña muestra y esa muestra es representativa. Si bien nosotros de todas maneras hacemos una homogenización de la muestra, no se requiere que el paciente traiga una gran muestra, sino que una pequeña muestra de 5 gramos puede ser representativa. Otro punto es que el punto de corte, la cutoff que se usa, depende del escenario clínico. O sea, los médicos especialistas en esta área, cuando ven a estos pacientes, tienen aproximadamente 10 o 15 puntos de corte dependiendo del escenario clínico del paciente. Si están buscando remisión, si están evaluando actividad, si tiene que ver con predecir recaída, respuesta a tratamiento, existen una infinidad de puntos de corte dependiendo del momento en el que esté el paciente. Otro punto importante a considerar es que los valores de referencia en los extremos de la vida varían bastante. En los menores de 4 años son más elevados, y hoy en día también se plantea cambiar el punto de corte de los mayores de 60 años. Algunos hablan de que podría ser 112 microgramos por gramo, porque muchos de estos pacientes fisiológicamente tienen calprotectinas más elevadas. El último punto acá es que es importante que los pacientes que muchas veces aprovechan que van a ir al hospital de tomarse la muestra cuando están preparándose para la colonoscopía, esto no se debe hacer. Esto efectivamente altera los valores de calprotectina, por lo tanto nosotros les recordamos siempre a los pacientes que no se debe tomar la muestra durante la preparación, se debe tomar antes de comenzarla o 48 horas después del procedimiento, para evitar valores falsamente elevados. Y algunas controversias que todavía existen. Primero, el momento en el que se recoge la muestra. En general, algunos trabajos dicen que esto es irrelevante. Para nosotros al menos, somos más de la corriente de trabajos que hablan de que es importante que sea la primera muestra del día, porque es más representativa del estado inflamatorio del paciente, particularmente en los pacientes, no los funcionales, sino en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces nosotros pedimos primera muestra del día. El otro punto controversial es la extracción de la muestra, ya que me imagino también los invito a compartir su experiencia, si es que alguno de ustedes tiene estos marcadores y trabajan en el procesamiento de esto. El tema de la extracción de la muestra es complejo. ¿Por qué? Porque el pesaje es el gol estándar, pero yo entiendo que es muy complejo cuando se trata de volúmenes elevados de muestra estar pesando todas las muestras. Entonces existen estos dispositivos de extracción que facilitan mucho la extracción de la muestra, pero se pierde un poco la exactitud. Si bien en general los estudios muestran que tienen buena correlación, de alguna manera en algunas muestras en particular se podría perder esta exactitud. Por ejemplo, en enfermedad inflamatoria hay muchas muestras que son muy sanguinolentas o tienen mucha mucosidad, y en esas muestras el pesaje sí es superior a usar estos dispositivos de extracción. Entonces hay que tener ojo con eso. Otra controversia es el uso de calprotectina en evaluación de diarrea aguda. En general es un marcador que se restringe, al menos en Chile aún, se restringe su uso a la evaluación de diarrea más crónica, porque es difícil interpretar una calprotectina elevada en una diarrea aguda. Los médicos que plantean el uso en diarrea aguda tiene que ver más que nada con que valores elevados de calprotectina podrían estar orientando hacia un origen más bacteriano, por ejemplo de la diarrea, por sobre uno viral, y estos pacientes podrían beneficiarse de un coprocultivo o del uso de antibióticos. Por eso todavía sigue siendo controversial. Y el otro punto controversial es el uso de la calprotectina en síndrome de intestino irritable, cuando el síndrome de intestino irritable coexiste con el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Nosotros hemos visto, y otros reportes también así lo mencionan, que cuando los pacientes que tienen intestino irritable
tienen sobrecrecimiento bacteriano intestinal, la calprotectina se eleva. Por lo tanto, esto que nosotros tenemos en mente, de que el paciente que es negativo, es intestino irritable, hay que tener ojo porque hay algunos pacientes que pueden tener la calprotectina un poco elevada y seguir siendo síndrome de intestino irritable, pero tener un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Si el paciente tiene distensión abdominal como un síntoma importante y hay una sospecha grande de que el paciente es funcional, hay que hacer el estudio de sobrecrecimiento bacteriano intestinal porque este genera una inflamación, aunque sea de bajo grado, eleva la calprotectina y confunde en estos casos en particular. La calprotectina ya ha sido incorporada en muchas guías clínicas que se establecen ciertas recomendaciones. Yo aquí rescaté algunas que son las más importantes, que tenemos, por ejemplo, que la calprotectina ya se estableció que debe medirse al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria y ante cambios importantes en el tratamiento. Además, en los pacientes que están sintomáticos, que ya están diagnosticados con enfermedad inflamatoria, este marcador puede ayudar a discriminar si se trata de una activación de la enfermedad o si bien se trata de alguna afección que no tiene que ver con una inflamación o con una reactivación de su enfermedad. Además, este marcador puede identificar pacientes en remisión clínica que tienen inflamación subclínica, y lo que mencionábamos delante es este rol que se usa mucho, que es el rol predictor de recaídas en el corto plazo. Si un paciente está en remisión y se eleva el marcador, ojo que ese paciente va a recaer. Y con respecto a la periodicidad de la medición, hoy en día se plantea que el seguimiento más apropiado con este marcador es que en pacientes que tienen cambios en la terapia se haga un seguimiento más estrecho con calprotectina cada 3 a 6 meses, mientras que en los pacientes que están en remisión sostenida se puede ocupar semestralmente o incluso anualmente. Eso con respecto a los biomarcadores en enfermedad inflamatoria intestinal, y ahora les quería hablar un poco acerca del monitoreo de niveles de fármacos biológicos en enfermedad inflamatoria intestinal. En general, el tratamiento para la enfermedad inflamatoria es clave porque son enfermedades crónicas, por lo tanto lo que logra conseguir el clínico cuando genera remisiones de largo tiempo, de largo periodo, eso es realmente exitoso. Evitar al máximo que los pacientes se activen y generar remisiones de largo plazo, de largos periodos. O sea, antiguamente lo que se buscaba era conseguir la remisión clínica, que con el tiempo se fue viendo que era absolutamente insuficiente, y se aspiró a la remisión endoscópica, que también hoy en día ha sido reemplazado por la remisión histológica, es decir, lo que se logra buscar con la terapia de la enfermedad inflamatoria es la curación de la mucosa de estos pacientes. En esta pirámide se ven los principales tratamientos que se usan para la enfermedad inflamatoria intestinal, y lo pongo acá solamente porque para mencionarles que los anti-TNF, que forman parte de esta parte de la pirámide como última terapia pre-cirugía, han logrado realmente revolucionar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, mejorando mucho el pronóstico de estos pacientes, disminuyendo las complicaciones, disminuyendo la cirugía, pero hasta hace un tiempo estas terapias eran prácticamente un lujo, cosa que ha ido cambiando y lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los tipos de terapias biológicas? En general se van a diferenciar por la diana terapéutica que tienen. Los más utilizados en Chile son los anti-TNF, que son los más disponibles, como el infliximab y el adalimumab. ¿En qué difieren estos dos medicamentos? En que el infliximab es un medicamento que es quimérico, tiene un componente murino de un 25%, mientras que adalimumab es un anticuerpo completamente humanizado. También existen fármacos antiintegrinas como vedolizumab, antiinterleuquinas 2 y 23 como ustekinumab y otros fármacos. Muchos de estos que se muestran acá ya tienen algunas experiencias, sobre todo los grupos más especializados, como por ejemplo el grupo del Dr. Kera, ya tiene algunas experiencias con el uso de estos otros fármacos, pero en general los que más se usan son infliximab y adalimumab. Y les mencionaba adelante, estos tratamientos biológicos dejaron de ser un lujo, afortunadamente, gracias a la ley Ricarte-Soto, que ofrece protección financiera para tratamientos de alto costo, y la enfermedad de Crohn fue incorporada en el año 2017
para el uso de terapias biológicas, y la colitis ulcerosa se incorporó en julio del 2019. Y es así como ambas patologías ya tienen cubierto el uso de terapias biológicas, lo cual ha mejorado mucho el acceso y ha aumentado de manera exponencial el número de pacientes que están con terapia biológica, ya que aproximadamente un 30% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria van a requerir en algún momento de su vida biológicos, cosa que antes era imposible cuando había que costearlo del bolsillo de los pacientes, sobre todo en los pacientes que se atendían en el servicio público. Ahora, ¿por qué es importante monitorear esta terapia? Primero, porque la farmacocinética en los anti-TNF tiene muchas variables y hay muchas cosas que impactan en la farmacocinética. Acá vemos entre ellas, por ejemplo, el sexo, el peso, la presencia de anticuerpos contra los fármacos, los niveles altos de TNF, o sea, hay un montón de situaciones que van a alterar la farmacocinética de los anti-TNF, y además tenemos mecanismos de eliminación múltiples. Tenemos, en general se conocen como tres. El primero es el efecto esponja, que es cuando tenemos mucha inflamación, mucho TNF-alfa, por supuesto que va a consumir el fármaco. Tenemos el efecto que se conoce como el efecto tiburón, que es cuando los macrófagos fagocitan los complejos que se han formado de la droga del anti-TNF con el TNF-alfa, retirando estos complejos de circulación. Y el otro efecto es el que se conoce como el efecto colador, que mientras más actividad tiene el paciente, más inflamación, más permeabilidad intestinal tiene. Por lo tanto, se genera una pérdida fecal del fármaco importante. Estos son los factores que hay que tener en cuenta y que hacen cada vez más importante el monitoreo de los niveles de estos. Y el otro punto es que, si bien las terapias han ayudado mucho, las tasas de respuesta no son tan maravillosas como a uno le gustaría, ya que existe un porcentaje de pacientes no menor, que en Crohn puede llegar hasta, bueno, que en ambas patologías puede llegar hasta el 40%, que no presentan beneficio clínico a la terapia, y se conocen como no respondedores primarios. Y es aquí la importancia del surgimiento de todas las terapias biológicas que cambian la diana terapéutica, ya que los no respondedores primarios, en gran medida, puede ser porque en esos pacientes la inflamación no esté necesariamente mediada por TNF-alfa. Por lo tanto, el fármaco de utilidad no necesariamente va a ser un anti-TNF-alfa, y tendría que ser, por ejemplo, el ustekinumab, que es una anti-interleuquina 12-23, o otras alternativas que puedan estar disponibles. Y por otra parte, tenemos lo que se conoce como no respondedores secundarios, que cerca de un 50% de los pacientes puede tener una pérdida del beneficio clínico en el tiempo, y aquí las causas son principalmente dos. Uno, es la inmunogenicidad. Por inmunogenicidad entendemos cuando el paciente desarrolla anticuerpos contra el fármaco. Y además podemos tener dosis subóptimas. Y es aquí en estos puntos en donde el monitoreo es crucial, porque un buen monitoreo de la terapia puede evitar que estos pacientes pierdan la chance de seguir usando el anti-TNF. Entonces, como decíamos recién, la importancia del monitoreo radica en que existen súper poquitas alternativas terapéuticas cuando fracasan los anti-TNF, y antiguamente la optimización era netamente empírica. Los médicos, dependiendo de la respuesta clínica, intensificaban o cambiaban de fármaco, lo cual ha sido reemplazado hoy en día por un monitoreo absolutamente objetivo que implica medición de niveles y, cuando es necesario, medición de anticuerpos contra el fármaco. Esto ha permitido hoy en día individualizar la dosis, permitiendo un máximo efecto clínico, mayor seguridad para los pacientes y menor tasa de reacciones adversas también. Ahora, ¿cuándo medir niveles? Muchas veces nos preguntan ¿cuándo se mide? ¿En qué momento de la terapia? Claro, primero tenemos que tener en cuenta que existen distintas vías de administración de los fármacos. Por ejemplo, infliximab es una droga que se administra de manera endovenosa, mientras que adalimumab es subcutáneo, y por eso difieren en el momento de medición. En el caso de ambos es importante medirlo en sus niveles Bayes, que en infliximab se consiguen justo antes de la administración de la siguiente dosis, mientras que en adalimumab no tiene relevancia el momento. O sea, puede ser tomado los niveles en cualquier momento y eso va a ser útil.
¿Cuáles son los niveles óptimos que se intenta conseguir? En general, infliximab se intenta conseguir niveles entre 3 y 8, pero depende también del paciente. Hay, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Crohn que tienen fístulas perianales, en donde el rango terapéutico se eleva sobre 10,9, pero son casos excepcionales. Mientras que adalimumab, el rango terapéutico es en general entre 5 y 12. Este es el rango donde se logran los mayores beneficios clínicos. Bajo este rango, más posibilidad de perder respuesta, y sobre este rango, más posibilidad de efectos adversos y más costos, por supuesto. ¿Cuál es la importancia clínica de determinar la presencia de anticuerpos contra infliximab? En este metaanálisis se muestra que tanto para la enfermedad de Crohn como para la colitis ulcerosa, el hecho de tener anticuerpos contra el fármaco aumenta 3 veces el riesgo de perder respuesta. Eso ya es una razón suficiente para determinar la presencia de anticuerpos cuando sea necesario. Pero además tenemos otro factor. La presencia de anticuerpos confiere un riesgo muy importante de desarrollar reacciones agudas a la infusión, incluso 5,8 veces más riesgo de desarrollar reacciones severas a la infusión. Por lo tanto, la medición de anticuerpos tiene que ser siempre considerada en los pacientes que tienen niveles de fármacos bajos. Ahora, les quería comentar esto en particular, ya que muchas veces nos han preguntado por la diferencia entre los tipos de ensayo que existe para la determinación de anticuerpos contra infliximab. Existen 2 tipos de ensayos para la determinación de anticuerpos. Tenemos los ensayos sensibles a los medicamentos y los ensayos tolerantes a los medicamentos. Cuando hablamos de ensayos sensibles a medicamentos, esto se refiere a que son capaces de identificar anticuerpos en ausencia del fármaco. O sea, miden anticuerpos libres. Si el fármaco está presente, no pueden detectar anticuerpos. Mientras que en el caso de los ensayos tolerantes a los medicamentos, estos van a identificar anticuerpos en presencia de niveles terapéuticos de fármaco, es decir, miden los anticuerpos totales, tanto los libres como los que están formando parte de los complejos droga-anticuerpo. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que la tasa de detección que uno ve de anticuerpos que se reportan es muy variable porque depende del ensayo que se emplea. Y para los clínicos debiese ser relevante considerar este factor de si el laboratorio donde están haciendo los anticuerpos usan los ensayos sensibles o los tolerantes, ya que los anticuerpos clínicamente relevantes se encuentran únicamente con los ensayos que son sensibles a los medicamentos. Los anticuerpos que logramos detectar con estos ensayos son los que efectivamente afectan la respuesta y podrían generar una pérdida de respuesta definitiva, y por lo tanto la necesidad de cambiar de fármaco. Y algunos mensajes clave para terminar. Primero, las enfermedades inflamatorias efectivamente despiertan un gran interés por parte de las sociedades médicas y científicas. Segundo, el rol de los biomarcadores es cada vez más importante, tanto en screening como surgió hace más de 10 años y hoy en día en el seguimiento. La calprotectina fecal es el mejor biomarcador de inflamación intestinal del que disponemos en la actualidad. El laboratorio clínico tiene un rol clave en la evaluación y la implementación de nuevos biomarcadores. Y por último, de algo que estoy muy convencida, es de la importancia de la colaboración que tiene, entre el laboratorio y los clínicos, porque de esta manera se puede dar respuesta a las nuevas necesidades que surgen en el área de esta enfermedad, que de todas maneras es una enfermedad de gran relevancia en este siglo. ¿Alguna pregunta, alguna experiencia que les gustaría compartir con nosotros? Hola, muchas gracias Natalia. Excelente tu presentación. Y tenemos por mientras algunas preguntas del chat que están Vamos bastante viendo. interesantes. Aquí hay un comentario de la doctora Vial. Me da la impresión que por falta de capacidad o acceso puede haber un diagnóstico menor al real de esta enfermedad inflamatoria intestinal. De todas maneras, por eso
Al principio yo les mencionaba que este aumento en el diagnóstico que se ha visto en Chile, que es el aumento reportado por la Clínica Las Condes, que es la única que ha publicado acerca de esto hasta ahora, tiene que ver con la subespecialización de los médicos y el acceso a las herramientas, pero estamos hablando de la Clínica Las Condes. Por lo tanto, eso no es representativo de lo que pueda estar ocurriendo en todo el país. Yo creo que hay muchos pacientes que todavía están eh, dando vueltas entre gastroenterólogo y gastroenterólogo en búsqueda del diagnóstico. Para nosotros es súper esperanzador cuando se forman los gastroenterólogos en nuestro centro, porque pasan los años y después nos comienzan a mandar, por ejemplo, en este caso, calprotectinas desde sus centros. Y nos empiezan a contar, hoy sabéis que he encontrado mucha enfermedad inflamatoria, y en general uno sabe que tiene que ver mucho con el aumento en el diagnóstico, más que con un aumento real, que como lo mencionamos también puede ser, porque la industrialización de los países sí lleva a un aumento en el desarrollo de estas enfermedades. Pero en Chile yo creo que el factor principal en el último tiempo ha sido la mejora en las herramientas diagnósticas y en la especialización de los clínicos. Ujú. Sí, Claro, la de sospecha acuerdo. clínica. Sí. Súper. Aquí una pregunta de Francisco dice, ¿por qué la infección por Giardia lamblia produce elevación de la calprotectina si es una parasitosis no invasiva? Está buena. No es mi área de especialidad, pero me da la impresión de que cuando la yardiasis es severa y genera atrofia en las vellosidades, sí se genera un compromiso inflamatorio en la zona, que es lo mismo que ocurre básicamente en la atrofia dada por una enfermedad celíaca, Mm, que efectivamente uno ve aumento de la calprotectina porque la atrofia podría estar relacionada con algunos efectos inflamatorios en la zona. Mm. Muy bien. Acá Michelle pregunta, ¿la distribución de la calprotectina una vez liberada en las heces es homogénea? ¿Se puede esperar una variabilidad preanalítica importante por este factor? Claro, como mencionaba en las consideraciones Ujú. prácticas, sí, en general es bastante homogénea, pero de todas maneras, nosotros como pedimos una muestra, nosotros le decimos para que los pacientes entiendan más o menos del tamaño de una nuez, nosotros igual tenemos la precaución de homogenizar muy bien la muestra antes de procesarla, porque si bien se plantea como un marcador que puede salir homogéneo, es importante asegurarse de eso. Y también los test rápidos o los dispositivos de extracción que no implican pesar la muestra, te dicen, o sea, tú tienes que poner el dispositivo de extracción por lo menos en 4 sitios distintos de la deposición, justamente para evitar esta variabilidad, porque aunque los trabajos digan que es completamente homogénea, uno sabe que puede existir cierta variabilidad en los distintos sitios de la deposición, por lo tanto la homogenización es muy importante, y en el caso de los usos de dispositivos de extracción, efectivamente cumplir con ocupar este dispositivo en distintos sitios de la deposición para disminuir esa variabilidad. Perfecto. También comentaste que también hay variabilidad entre los métodos analíticos, que eso también es importante que los pacientes, por ejemplo, en el control, que es algo que es muy importante de lo que tú dijiste, sigan con el mismo método, porque hay variaciones, ¿no? En el fondo no está armonizada los distintos niveles entre un kit y otros. Sí, sí, de hecho nos ha pasado más de alguna vez que los pacientes se toman la calprotectina acá y después por algún asunto de práctica del paciente se lo toma en otro laboratorio. Y el clínico después los manda para acá a preguntar por qué aquí les dio cierto nivel y allá le dio otro nivel. Pero claro, o sea, cuando hay ensayos que no se han comparado, no se puede hacer esa comparación. Hay que tratar de estudiar al paciente siempre en el mismo laboratorio o al menos asegurarse que sean laboratorios que usen kits similares. Porque te comento que hay al menos un kit en donde los estudios que se han hecho dicen claramente, este kit reporta entre 3 y 4 veces más calprotectina que todos los demás. Entonces, claro, el laboratorio que usa ese kit tiene que establecer otros puntos de corte y los médicos tienen que seguir al paciente con ese mismo kit todo el tiempo, si no va a tener falsas señales de disminución si lo analizan otros laboratorios. Pero entiendo que también es súper difícil porque los médicos Mm, no tienen por qué saber tampoco no, cómo qué calpro se hace en cada lugar. claro Pero que claro, no. a la hora de interpretarlo hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Acá Jimena pregunta, ¿el uso de test inmunológico de sangre oculta en deposiciones podría ser más costo efectivo que calprotectina
en screening de enfermedad inflamatoria y cáncer colorectal? De cáncer colorectal, sin duda. De hecho, es lo que se usa. Es lo más costo efectivo. Calprotectina fecal no es el marcador de elección cuando se trata de sospecha de cáncer colorectal. Eso es así. Ahora, el uso de sangre en deposiciones ha sido planteado también como una herramienta que puede ayudar en enfermedad inflamatoria, pero no los kits de screening, sino que los test cuantitativos, que hoy en día, claro, son ELISAs y al menos nosotros no lo hemos probado nunca, pero ya ha aparecido en varios trabajos que podrían tener un rol importante, pero tenemos que considerar que los pacientes, bueno, al igual que el cáncer de colon, pero en enfermedad inflamatoria los pacientes no siempre están sangrando y la gracia de calprotectina es que puede detectar inflamación en la mucosa, inflamación histológica. O sea, no hay sangre ahí, no hemos llegado todavía al nivel de una ulceración que sangre. Por lo tanto, cuando se trata de seguimiento de los pacientes, calprotectina es muy superior al test de hemorragia oculta, y si se usa el test de hemorragia oculta, habría que estudiar el rol del test cuantitativo. Cuantitativo. Ahora, nosotros lo que hemos planteado y lo hemos conversado varias veces es lo maravilloso que sería tener un panel de estudio en deposiciones. Aquí está mi compañero Mauricio, que tiene una sobrina que se hizo un estudio en Canadá, y en Canadá le entregaron un estudio detalladísimo de la deposición de Sudán, esteatocrito, calprotectina, lactoferrina, elastasa fecal, sangre en deposiciones, prácticamente la composición de la microbiota. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría en algún momento, quizás no muy lejano, es juntar varios marcadores, entre ellos, por ejemplo, hemorragia oculta, calprotectina, y varios otros para hacer un screening, como un screening de inflamación intestinal, o un screening de patología intestinal. Yo creo que para allá va la cosa, apuntar a un panel y no, porque todos los marcadores tienen sus ventajas y desventajas, por lo tanto juntar lo mejor de cada uno de todas maneras podría ayudarnos a mejorar el screening. Sí, perfecto. Sería así como un inmunoblot, ¿sí? Como algo Claro, muy como fácil. un panel de inflamación intestinal. Claro. Miriam Rivas dice acá, los pacientes parasitados con Giardia suelen presentar mucha reacción inflamatoria. Tal vez sea la razón. Le estaba contestando a la pregunta de más arriba. Perfecto. Mm. Acá hay un comentario de la doctora Vial en relación a ese método que tú mostraste, muy interesante de Point of Care, hecho en la casa, que estaba principalmente es hecho para el monitoreo del paciente, Sí, ¿sí? sí. Dice acá la doctora Vial, con esos test cuantificables en cassette nos quedamos sin trabajo. Bueno, pero hay que supervisarlos desde el laboratorio, así que tenemos otro trabajo. Sí, de hecho a nosotros nos vinieron a presentar ese test hace un par de meses para ver si lo podíamos probar. Y efectivamente el laboratorio queda un poco rezagado del rol, porque una vez que el paciente se logra educar por parte del laboratorio y del área de enfermería, el laboratorio queda un poco al margen. Eso es cierto, es cierto. Pero es una excelente herramienta de seguimiento. Súper. Es Aquí como un Sergio, poco como el hemoglucotest que los pacientes hoy en día usan en la casa, y los laboratorios claro, siguen teniendo mucho trabajo igual con respecto a los diabéticos, así que así es, si no es eso, será otra cosa. así es. Aquí Sergio te felicita, dice magistral exposición, medalla de oro para Natalia. Ay, Como muchas estamos gracias. en la fecha de Juego Olímpico, le da medalla de oro. Iris Ávila, excelente información. Carolina Selman, excelente exposición. Tengo algunas preguntas. Me llama la atención el punto de corte de 1922. ¿Se estableció el coeficiente de variación a ese valor? Mire, no voy a compartir pantalla de nuevo, pero quiero revisar. ¿Qué es el corte que hacían para definir que el paciente estaba en una condición más de Claro, mira, gravedad? acá cuando establecieron ese punto de corte, lo que ellos dicen es que con ese punto de corte logran una especificidad del 97%, aunque la sensibilidad es muy baja, es de un 24%, pero la especificidad, que fue lo que ellos le dieron más importancia, que en el fondo es como el paciente si tiene sobre ese punto de corte, la probabilidad de colectomía es muy, muy alta. Ahí, al menos en ese trabajo, hablaron más que nada de sensibilidad y especificidad.
Perfecto. Y establecieron el punto de corte sin un intervalo, sino que de 1922 microgramos por gramo. Ujú. Perfecto, fue más como empírico del grupo que Sí, estudiaron. sí. Hamilton dice acá, está en portugués, gracias por la excelente presentación. Carolina Selman pregunta, ¿y cuando hicieron diluciones, con qué gol estándar se comparó? Uy, ahí no sé con qué, de cuál estaría, lo hizo como a las 7:23. Sí, entiendo un poco. Mire, lo que Ah, pasa es ya. que cuando nosotros comparamos la calprotectina de Euroimmun, que lograba rango hasta 2100, con la de Ridascreen, que logra hasta 800, nosotros hicimos sin diluciones, la que llega hasta 2100, y con una dilución al doble, la de Ridascreen. Y los valores eran absolutamente comparables. O sea, ahí no usamos un gol estándar, porque en el fondo es como comparación de métodos, básicamente. Mm, No usamos gol estándar. perfecto. Lo otro que uno puede hacer es que, por ejemplo, una calprotectina que da... eh, bueno, es que en realidad siempre es con comparación. Claro, las calprotectinas que daban sobre 800 en uno de los kits, en el otro kit algunas nos daban sobre 2100, que es el rango que se informa y se informa así, mayor a 800, mayor a 2100. Y cuando uno diluía al doble, la calprotectina de 800 te daba de nuevo mayor a 1600. Entonces, Ah, ya. claro, más que gol estándar es comparación de métodos lo que hicimos. Comparación. Mm, Claro, es que lamentablemente no hay armonización como comentábamos. sí. Sería muy útil que hubiera un patrón de calprotectina para Mm, que los fabricantes hicieran kits relacionados con eso, ¿no? sí, sí. Carolina Hernández dice excelente presentación. María José también. Es un tema nuevo para mí. Felipe Acosta, muchas gracias por muy clara presentación. Gracias por la explicación. Saludos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Francisco Pérez acá. Y Felipe Acosta pregunta si han podido comparar más métodos. Yo creo que estaba hablando como de lo mismo que estabas explicando recién. Sí, sí, hemos comparado en general, claro, primero comparamos los test rápidos, que eran los que se usaban al principio, y que la verdad es que los test rápidos que existen para calprotectina pecan de sensibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno compara un test rápido con un ELISA, el test rápido te puede decir tiene entre 50 y 200, y el ELISA te dice tiene 320. Entonces, claro, cuando comparábamos test rápidos contra ELISA, en general test rápido tiene menos sensibilidad. Cuando comparamos entre test rápido, eran bastante similares, que son los dos que mostré en la presentación. Y de otros métodos hemos usado también, cuando empezamos a hacer los estudios, que fue en el año 2011-12, usamos una calprotectina de Bullman, que nos pasó que encontramos niveles muy elevados de calprotectina, y claro, un año después salió el reporte del control de calidad internacional que mencionaba que este kit en particular reportaba valores sobre todos los otros en Mm, muchos de los países que participaban en el control. Por lo tanto, desde ahí preferimos dejar de lado ese kit, y de hecho nunca lo usamos para la práctica clínica. Pero así, más métodos no hemos comparado. perfecto. Y en el control de calidad, ¿hay programas de evaluación externa que tú puedas recomendar? Hasta ahora no hemos participado de ninguno, porque con respecto a deposiciones, estamos con el control del Helicobacter pylori, que usamos el CAP. No tengo muy claro si CAP tiene disponible calprotectina. Sí, yo ¿Sí? creo que tienen, Ahí- pero son bastante caros y son como de a uno. Entonces, mm, uno sí, ahí sí. tiene que ir como jugando. Sí, Eh, en términos de control de calidad externo, la verdad es que no podría recomendarte porque no conozco mucho cuáles son las alternativas, pero claro, en la medida que nos vayamos automatizando y, como dices tú, armonizando los métodos, yo creo que de todas maneras vamos a incorporarlo nos vamos a incorporar en alguno de los controles externos. El perfecto. tema es lo que es la armonización, que es muy difícil, Claro. como todos estos valores tan diversos, ¿Y coeficiente de ustedes variación es muy elevado. han mirado la posibilidad de hacerlo automatizado por Sí, quimioluminiscencia? sí, estamos mirando métodos como CLIA, por ejemplo, y de hecho por la pandemia quedamos un poco en pana porque Mm, teníamos proyecto 2021 automatizar, más que nada por los volúmenes de muestra, mm, porque mm. procesamos muchas muestras y la mayoría del procesamiento es absolutamente manual.
Mm, Entonces, sí, están nuestros planes. De hecho, yo creo que en el corto plazo es algo que vamos a hacer. súper. Hay un equipo, el equipo de el Liaison, Mm, Liaison de Azorín, ujú, que, claro, plantea esta como armonización de los antígenos y hemos estado mirando ese equipo en particular. Y bueno, hay un montón de equipos más que uno tiene que ir comparando, porque al final vamos a tener que comparar métodos, sí, comparar y en base a la facilidad, lo práctico que sea, escoger. claro. Pero Creo que sí, yo SNAC, creo que hay que hacerlo. creo que hay varios, bueno, probablemente hay varios métodos que están por salir en varios equipos de Sí, quimiluminiscencia, están como en sí. eso. Y así que seguramente va a haber más alternativas en un Sí. año Claro, o lo un que pasa poco es que menos. como nosotros somos un laboratorio de especialidad, aspirar a equipos tan grandes cuando Ujú, son pocos los marcadores que hacemos es difícil. Entonces, por sí, eso cuando claro, les mostraba la tabla de todos los métodos que existen disponibles, uno cuando elige un método tiene que considerar todas las variables, entre claro, ellas la realidad local. Y es así ahí es. donde tratamos de escoger siempre lo mejor dentro de las posibilidades. Perfecto. Aquí Jimena propone que podríamos hacer una red entre nosotros y comparar los métodos que tengamos disponibles. Está buena la idea, De Jimena. dónde es Jimena? ¿De dónde es Jimena? Ella es de no, ¿cómo se llama? Vida Íntegra. Mm, ¿Omesa? Omesa, de la red. Súper. Bueno, yo les voy a dejar ahora una pequeña votación a todos los asistentes. La deben estar pudiendo ver. Es anónima, así que por favor, si nos pueden contestar y dejar sus comentarios y si quieren que hagamos algún tema en las reuniones, también nos interesaría mucho que nos aportaran con sus intereses e ir preparando así el programa de las reuniones que vengan más adelante. Aquí Jimena dice que es de Vida Íntegra, Santa María, Dávila, etcétera. Así es como una red, sí, lo leí. no sé cuántos laboratorios. Ella sola ya es una red para comparar métodos. Claro, son 6, con 3 signos de exclamación. Aquí Miriam dice, gracias, muy interesante el tema y excelente la exposición. Sí, yo también lo comparto, excelente, súper bueno, Natalia. Muchas, de verdad, muchas gracias por la invitación. Nosotros como tecnólogos estamos siempre nos sentimos con mucho honor de poder compartir estas instancias más con los clínicos y con los colegas. Así que muchas gracias por la invitación. Y te dejamos invitado entonces para las próximas. Voy a mostrarles también o darles el título de la próxima reunión. Se llama, redoble tambor, em, Aspectos forenses del laboratorio clínico. Va a presentar el tecnólogo médico Diego Romo Contreras, que es de morfofisiopatología y citodiagnóstico. Así que los dejamos invitados. La próxima reunión va a ser el día miércoles 25 de agosto. Así que les vamos a mandar los correos. Tenemos ya los correos de los que se inscribieron. Y tenemos acá saludos de Pablo. Muchas gracias por la presentación. Saludos desde Bolivia de Gisela. Excelente presentación. Teresa Salazar. Saludos Carolina aquí de Julio González. Hola. Bien, pues. Muchas gracias también por votar. Y nos vemos entonces la próxima sesión. Ah, citogenética me pone aquí. Gracias por la instancia. Domingo. Ok, bien pues. Muchas Muchas gracias gracias, Natalia Carolina. Que te y vaya muy gracias bien. Un Mauricio también gusto. a ti por acompañarla. Chao, que estés muy bien. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Chao a todos, gracias. Gracias Hamilton. ¿Le gustó? Gracias. Ah, de Chao, Gualayé, gracias. mira.